¿Quieres irte allá arriba, allá parada? Yo me voy a quedar aquí. Sí, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente en estas jornadas que integran el 6º coloquio Globalización, Migración y Escuela que organiza la Asociación Francesa de Educación Comparada e Intercambios y la Universidad Veracruzana a través del Laboratorio de Interacción Social de la Facultad de Psicología. En esta tarde, como les dije el día de ayer, tendremos un programa variado. Nos acompañan representantes de Estados Unidos, México, por supuesto, Francia, Italia y la República Dominicana. Así que esperemos que los intercambios que surjan de esta sesión sean un aporte para el conocimiento de estos temas: globalización, migración y escuela. Esta tarde quisiera dar la bienvenida en el Presidium a las personas que van a presentar sus ponencias. Dejen de acomodar eso, por favor. Dejen de acomodar. Queremos agradecer la presencia a la doctora María Cantizano. Un aplauso, por favor. Para la doctora Verónica Pugivet. Para el doctor Hugo Valencia. Y para el psicólogo Hernán García. Ellos van a integrar esta primera parte de esta segunda jornada. Toca el turno de apertura a la doctora Verónica Pugivet, que va a ser presentada por mi compañera Erika Cler. La doctora Verónica Pugivet obtuvo su doctorado en París 5 sobre estereotipos nacionales de enseñanza del lenguaje. Ella es exbecaria de la UNAM para doctorado en Francia. El doctorado fue obtenido en París 5. Sus publicaciones giran en torno a la temática de la enseñanza de lenguas, interculturalidad, innovación y nuevas tecnologías. El día de hoy, ella nos va a presentar innovación y nuevas tecnologías en la enseñanza de lenguas extranjeras, el ejemplo del audio nómad. Bueno, cabe mencionar que ella es coordinadora del Departamento de Enseñanza al Español, Centro de Formación para Maestros desde la enseñanza primaria hasta niveles superiores, esto en París. Doctora, por favor, un fuerte aplauso nuevamente para ella. Gracias. Bueno, para comenzar quiero agradecer a toda la audiencia aquí, a los organizadores, a los estudiantes. Y el tema de la migración a lo mejor no va a aparecer claramente en lo que voy a presentar. Soy un producto de la migración desde cierto punto. Mi bisabuela es de Jalapa y de paso un día llegó un señor llegado de Cuba, pero recién llegado de Francia. Se enamoró, se casó y aquí estoy. Bien, mi temática es, no está el PowerPoint. Bueno, sí, bueno, voy a presentar entonces una temática sobre las nuevas tecnologías, sobre todo. Se divide entonces en dos puntos esenciales. Va a ser un poco la presentación de la problemática en 3 puntos, es decir, los cambios inducidos por las tecnologías en el sistema educativo, la situación de las tecnologías y de la información y comunicación en Francia, en el sistema educativo, y la emergencia de las tecnologías nómadas en general, por el mundo, y finalmente la experiencia audio nómada. En 2002 yo había publicado en una revista, habíamos intentado hacer un balance de la situación de esta emergencia de las TIC en precisamente la enseñanza de las lenguas, pero habíamos concluido en que era probablemente demasiado temprano para darle sentido a prácticas diseminadas, experimentales, cambiantes y no estabilizadas. Ahora, en 2007, ¿qué podemos ver y a qué conclusión podemos llegar? ¿Ha cambiado la situación?
Lo que sí podemos ver es que facilitan nuevos contenidos, han emergido. No solo la evolución de las modalidades, sino también los contenidos de los aprendizajes han ido cambiando. También han surgido nuevas conductas frente al saber. Sí, tradicionalmente la transmisión oral tiene como recurso fundamental la ponencia. De esta forma tiende a presentar el saber o el conocimiento como determinado y acabado. Con las tecnologías podemos ver que siempre se está construyendo. Ahora, ¿qué proporciona también las nuevas tecnologías? Sabemos que algunos usos de estas tecnologías en la educación permiten un auténtico trabajo en autonomía y colocan al estudiante en una situación de actividad individual, favoreciendo estrategias de remediación, el refuerzo de destrezas y la autoevaluación. O sea que, a primera vista, parece ser un instrumento privilegiado para llevar una práctica de diferenciación pedagógica y de trayectorias personalizadas, adaptadas a las necesidades de los alumnos. Otro punto que me parece muy interesante y es que han alterado las normas de educación que prevalecían hasta ahora y que siguen existiendo. Es decir, la enseñanza suele desarrollarse como el teatro clásico, es decir, un espacio cerrado e identificado, el salón de clase, los libros, los cuadernos, durante un tiempo determinado, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, y finalmente con un actor, el profesor. Esto también está cambiando con las TIC. Las TIC lo voy a usar para decir las tecnologías de la información y comunicación. Pero ayudan a los alumnos, a todos, de la misma manera, y ahí es donde a lo mejor hay un primer problema. Es decir, que muchos profesores implicados en el uso de estas tecnologías advierten que si no se toman las medidas necesarias, podrán favorecer a los que ya tienen acceso a libros, a internet en su casa, y que, conclusión, las TIC ayudan sobre todo a los que menos lo necesiten. Se ha visto en unos salones de clase que los alumnos que primero terminan un ejercicio tradicional con papel y lápiz, van al fondo del salón a trabajar en la computadora. O sea, es absurdo. Vamos a ver rápidamente para entender la situación de estas tecnologías en Francia, en el sistema educativo, a través de algunos datos. Entonces podemos observar que si bien en Francia, en Europa, existen casi en todas partes computadoras en los centros educativos, hay grandes diferencias por cantidades. O sea, Francia llega al 12.5%. Luego, según el nivel que vamos tomando también, hay una diferencia. Es decir, que la escuela primaria tiene mucho menos acceso a las computadoras que las escuelas secundarias, luego preparatorias y el nivel técnico. Y Francia sigue hacia abajo, bueno, en un promedio. Y podemos observar aquí que tampoco por tener computadoras, el profesor usa la computadora, lo cual me parece muy significativo. Vamos a ver un poco qué es lo que hay detrás de todos estos datos. Primero, unas disparidades de muchos niveles, por ejemplo, a nivel de escuela, de regiones, el tipo de acceso a Internet o no, y la formación de los maestros. Por otra parte, el sistema francés ofrece un entorno organizacional poco propicio al uso de las tecnologías. Duración de clase, cantidad de alumnos por salón y programas enciclopédicos. En cuanto al material informático, frecuentemente los maestros se quejan de la falta de fiabilidad y disponibilidad del mismo material. En fin, existe en Francia
cierta duda respecto de por parte de los maestros al usar este material, porque no saben muy bien cuáles son los objetivos definidos y al ser tantos y mal definidos no le ven el caso. Por otra parte, es interesante saber que los universitarios han hecho muchas investigaciones al respecto, pero no se han divulgado, o sea, no hay relación entre la investigación y el terreno. Entonces, sería muy importante, a mi parecer, evaluar lo que se adquiere a través de esas tecnologías. Claro está, ya sabemos que en muchos casos el tipo de enseñanza no se evalúa, es decir, si es mejor enseñar hablando como le estoy haciendo de manera frontal u otra. Hay tradiciones establecidas y no se cambian de un día para otro. Otra característica de Francia, podemos observarlo rápidamente, es el sistema político que a lo mejor no favorece esto. Vamos a ver, Francia viene compuesta por 26 regiones. Si podemos pasar a la siguiente, de esas 26 regiones se divide entonces luego en departamentos, luego en lo que llaman les communes, es decir, siempre hay otra entidad. ¿Qué sucede, por lo tanto? Tenemos un problema que yo llamo político, de tensiones muy fuertes, de tensiones entre las colectividades territoriales por una parte y el Estado central a nivel educativo. Es decir, que hay una falta de política nacional coherente que impide medir los resultados alcanzados. Un ejemplo, las colectividades territoriales se encargan de financiar la casi totalidad del equipamiento. Y sin embargo, hay un artículo del Código de Educación que dice lo siguiente: los gastos relativos al primer equipamiento en material de los centros educativos realizados en el marco de un programa de interés nacional dependen del Estado central. Entonces, en un tal caso, si el Estado proporciona este equipamiento, entonces puede exigir a las colectividades rendir cuentas. Por eso no funciona así en Francia. Una de las primeras consecuencias que podemos observar va a ser la yuxtaposición de experimentos por Francia a nivel de las TIC. Aquí una, aquí otra, no hay forma, por lo tanto, según yo, de comparar de forma rigurosa. Dos, se puede, con otra consecuencia, la necesidad de una articulación armonizada de los recursos que existen en la red, en la red, precisamente para articular y armonizar por el país, digamos. En una primera conclusión, insisto que en el hecho de que las disparidades regionales se suman a estas las disparidades entre niveles y que por otra parte, sin embargo, no por tener un equipo adaptado y en buen estado en el salón no necesariamente se va a utilizar, desgraciadamente. Se requiere una buena formación de maestros y una formación de los alumnos. Ahora voy a pasar al tercer punto, que es la emergencia de lo que yo llamo las tecnologías nómadas en ese proceso de globalización. Es decir, que aparecen cada vez nuevos servicios más a la carta, televisión de pago, prensa cada vez más especializada, canales temáticos y, por otra parte, estas han favorecido un nuevo tipo de migración, es decir, una nomadización de cierta categoría de individuos. Los individuos adquieren ahora simbólica y realmente un cierto don de ubicuidad cuando justamente estas poblaciones ya se habían sedentarizado. Entonces, las TIC pueden prolongar fuera de casa lo que antes solo podíamos realizar o en casa o en el trabajo. Rompe los límites físicos
estableciendo nuevas normas de comunicación. Estas se llaman ahora también tecnologías de la continuidad. O sea, esta mañana estábamos con el celular aquí, suena por acá, o sea, no paramos, este hilo, vamos atados. Ahora, en este contexto, quiero presentarles la experiencia de audio nomad u audio nomad. En ese contexto es cuando se inscribe y hay que entender cuáles son los motivos. Sirve para la enseñanza. El proyecto fue inicialmente para la enseñanza y apropiación de una lengua, y en este caso el español que me interesaba, ya que no era el inglés. No es que tenga nada en contra del inglés, pero se las arreglan muy bien. Ahora, el motivo esencial era muchos profesores se quejan de que los alumnos no practican una lengua oralmente. 35 alumnos en un salón no es posible. Los horarios de clase van disminuyendo, hay una falta de motivación entre los alumnos y se aburren. De forma que la lengua se vuelve una lengua absolutamente artificial. Hablamos, dice Louis Porchet, una clase de lengua es una clase en la que se habla para no decir nada. Entonces, dos factores, sin embargo, los alumnos mejor dotados a nivel de capital cultural son los que en general tienen un mejor desenvolvimiento en cuanto a lenguas, porque ellos saben que las lenguas son precisamente lo que les puede ayudar, aparte del inglés, ni lo dudemos, para adelantar en la vida a nivel profesional, personal. Dos factores han cambiado un poco esta perspectiva, me parece. Eso de no tengo talento para las lenguas, muy interiorizado por los que no tienen ese capital cultural, según Bourdieu. Vamos pasando a la siguiente. Otro factor que ha cambiado es el marco común europeo de referencia, que precisamente se adaptó en Europa, y Francia lo ha adoptado a nivel escolar, haciendo énfasis en la importancia de enseñar una lengua, no traduciendo textos, no leyendo textos, sino hablando. La dimensión oral es muy importante. Otro factor que ayudó también, aparte como motivo externo, aparte del marco común europeo, va a ser una reforma del bachillerato, en el cual finalmente ya no vamos a tener una prueba escrita, sino oral. Es decir, que al estudiante de bachillerato va a escuchar un documento oral y va a tener que contestar directamente a un nivel de comprensión oral. Ahora bien, ¿qué es audio nomad? Vamos a verlo, finalmente. Es doblemente innovador. Doblemente innovador porque se basa en los MP3, vamos a ver, desarrolla las TIC, es un objeto joven. ¿Joven por qué? Porque es usado por los jóvenes, ustedes a lo mejor, y por otra parte porque ha surgido recientemente en el mercado. Se desarrolló la experiencia en 2003-2004 en lo que sería la seconde, más o menos como primero de preparatoria, en un salón de clase de 32 alumnos, y articulado con una plataforma tecnológica que se llama Argos. Vamos a ver de qué manera. Recibió lo que se llama el Label Européen de Langue, precisamente especializado a nivel europeo para la didáctica de las lenguas. Así se presenta. Entonces, es el soporte MP3. La relación, entonces, el profesor deja en esta plataforma unos ficheros de sonido y el alumno los recupera y los pone en un MP3 que le entregan. Es prestado por el centro educativo. Es muy importante, no tiene que comprarlo. Luego hace su trabajo, vamos a ver en qué consiste, y después trabajos de escucha y comprensión, y finalmente tiene que entregar
según unos trabajos, expresión oral continua, grabarse y depositarlo en la plataforma. ¿Qué ventajas proporciona? 1. Es un objeto desviado de su función inicial, que era la música. Escuchar música de forma no pasiva, porque uno se podía mover o bailar, pero ahora él tiene que observar la lengua, discriminar elementos de la lengua, caracterizarla. Luego le va a dar esa sensación de autonomía y libertad, porque él puede hacer el trabajo cuando quiere, volver a escuchar el mismo documento 2, 3, 10, 15 veces si le apetece, eso es lo de menos. Luego lo va a hacer a su ritmo. Hay niños que lo van a hacer muy rápido y otros que necesitan más tiempo. Eso es una adquisición muy personal, importante. Por otra parte, es fundamental recordar que para adelantar en una lengua se necesita una exposición regular y frecuente a una lengua auténtica y de calidad, es decir, que el profesor tiene que buscar los documentos que sí corresponden, una lengua y una cultura extranjera, es decir, no una lengua fabricada, es muy diferente. Y esto nos permite ver una participación de un proceso de democratización, ya que todos los alumnos, o sea, no va a poder decir, pero yo no tengo computadora en casa, yo no tengo acceso. Todo se hace en la escuela y se lo llevan a casa. Al principio del año hay un encuentro con los padres de familia, se les explica el proyecto. Incluso el presidente del Conseil General, Henri Emmanueli, que tiene un color político que explica también el acuerdo, porque es necesaria una voluntad política en este caso, afirmaba, ya que los niños disponen de este equipo en casa, es hora de que los padres de familia empiecen también a aprender lenguas. Entonces, el primer balance que vamos a hacer es que el problema que se plantea es una falta, la escasez de recursos libres de derechos, que nos topamos siempre con este problema, es decir, que no podemos tomar a nivel de la educación nacional cualquier cosa en la red, porque pertenecen, ya saben, ¿verdad? Lo que es piratear no se hace, y menos en la educación nacional. Entonces, hay que luchar mucho a este nivel, conseguir acuerdos, y en eso estamos ahora, con distintas radios y con los podcasts. Ahora esto está cambiando un poco. Ahora, las posibles soluciones que él en su proyecto inicial había adoptado era precisamente utilizar la presencia de lo que se llama allá asistentes de lengua, que vienen de diferentes países y que grabaran programas. Es otra opción, pero siempre estamos así un poco justos a este nivel. Finalmente, también lo que supone esto es una dedicación e implicación del maestro enorme. Si bien una clase tradicional exige energía, tiempo de preparación, este tipo de clases también lo exige. Pero también favorece después un trabajo de relación y una atención muy particular del profesor hacia el alumno. Vamos a pasar a otro punto, otro aspecto de mi balance. Las actividades que se propusieron, no les puedo dar ejemplos, porque no se puede escuchar el sonido en realidad, es que son variadas, me parece, de buena calidad en cuanto a lo que es comprensión. En cuanto a lo que es más bien de expresión oral, muchas veces se le proponía a los alumnos leer textos. Y leer textos volvemos a caer en una actividad mucho más tradicional de clase de un salón global. Pero para los más tímidos puede ser interesante no tener que hablar frente a todos los demás, ¿verdad? Pues todos los van a juzgar y más los adolescentes, son terribles. Luego, la evaluación propuesta favorece es la misma, o sea, se observan los mismos aspectos, valorando mucho la implicación personal del alumno